¿Cuántos están listos para la palabra? Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 17 al 19. Vamos a continuar con nuestra serie Familias de Fe. Ese es el eslogan o el tema que estamos usando durante el mes de febrero, tratando de que nuestros hogares, nuestras familias puedan llenarse de esa virtud, de ese don de Dios, que toda familia lo necesita para poder salir adelante de cualquier situación en sus vidas. Y Marcos capítulo 9, del verso 17 al 19, lo leemos así, en el nombre de Jesús. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Amén. Dejémoslo hasta ahí. La respuesta del Señor Jesús en este evento no fue seguramente muy agradable a muchas personas. Pero la historia que estamos viendo, si le pudiéramos poner un tema a este mensaje, le pudiéramos poner crisis de fe. Cómo nuestra vida en algún momento puede ser sometida a prueba, nuestra fe, inclusive a veces caemos en crisis de esa fe que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros que ahora ya es creyente, cree en el Hijo de Dios, en algún momento, sobre todo cuando lo que está aconteciendo a nuestra vida no siempre es a nosotros, sino a veces el dolor de un hijo, la enfermedad de uno de nuestros parientes, lo difícil que está pasando en algo de nuestro hogar, se puede convertir en una prueba y se puede convertir en una crisis de nuestra fe. Y este pasaje nos sirve muy bien para poder examinar la manera correcta en que debemos lidiar cuando caemos en esas crisis. Es normal, vamos a ver que es hasta normal en algún momento, todos y cada uno de nosotros a veces somos probados tan fuertemente que a veces nuestra fe titubea, nuestra fe cae en duda. La historia de este padre de familia, pues recuerde que estamos hablando de familias de fe. Y en este momento hay un padre con una necesidad fuerte. La necesidad es que uno de sus hijos está enfermo, hasta donde por supuesto lograban ver, pero se dieron cuenta que no era una simple enfermedad, era algo más difícil, era algo más grave. Estamos hablando de algo espiritual, porque la Biblia habla de un espíritu. El padre se dio cuenta que no era normal lo que estaba pasando en la vida de su hijo. No solamente carecía de poder oír, sino que un espíritu lo sacudía, lo tiraba al suelo y entraba en crisis el joven. Tratando de ver cómo ayudaba a su hijo, oyó probablemente que los discípulos de Jesús o Jesús mismo estaba por ahí y lo llevó hasta donde estaba Jesús. Los discípulos trataron de orar, trataron de
de sanarlo, de expulsar lo que estaba, pero no pudieron. Y una de las cosas más terribles que uno puede cruzar es sentirse impotente ante una necesidad. Cuando usted y yo, hermano, queremos ayudar a uno de nuestros hijos que está enfermo, cuando usted y yo queremos ayudar a uno de nuestros padres que está enfermo, pero que no podemos, en algún momento nuestra vida se imposibilita. En algún momento nuestra vida es impotente, no podemos ayudarlo. ¿Y cómo hacemos en ese momento? Yo no sé si usted ha pasado por esa situación, por esa crisis, donde hay un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué hago? Ya fui donde los médicos, ya fui al hospital, ya fui a esto, y ya no hay qué hacer. En ese momento nuestra fe es puesta en una crisis. En ese momento nuestra fe es puesto en una prueba. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos impotentes? ¿Qué hacemos cuando de plano, hermano, tenemos que decir de veras, yo en esto sí no puedo hacer absolutamente nada? Solo podemos buscar un milagro del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante que en muchas ocasiones de nuestra vida, cuando sentimos que no podemos hacer nada, es cuando empezamos a buscar al Señor. Y qué bueno que tomamos esa actitud. Otros, lamentablemente, acuden a lugares donde en lugar de ayuda pueden salir más afectados espiritualmente. Estoy hablando de esos lugares donde se centran brujos, hechiceros, gente que quiere o que dice que puede ayudarnos, pero que en realidad no nos ayuda, solo nos roba el dinero. Aleluya. Y no solo eso, sino que además pueden afectar nuestra vida espiritual, porque son lugares contaminados, porque son lugares en los que los movimientos de los espíritus se mueven con libertad, y que en lugar de encontrar ayuda, podemos encontrar peores aprietos para nuestra vida. El mensaje de hoy tiene que ver con cómo lidiar con ese tipo de crisis en nuestra vida. Esas crisis de fe, donde ya no hayamos qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la historia que hemos leído hoy nos puede ayudar un poco a dirigirnos en cómo debemos lidiar con ese tipo de situaciones. Acompáñame al Salmo capítulo 34, verso 19. No me cierre Marcos porque vamos a regresar ahí. En el Salmo capítulo 34, verso 19, la Biblia dice que muchas son, oiga esto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿le librará quién? ¿Le librará quién? Note por favor que no dice te va a librar la tía Margarita. Aleluya. No dice que te va a librar el tío Juanito. No dice que te va a librar fulano. No, de todas las aflicciones del justo lo librará Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es importante entender que en Dios es que podemos encontrar la solución. Es importante entender, hermano, que a cualquier necesidad de nuestra vida y cualquier situación podemos encontrar una respuesta de Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Veamos entonces cómo debemos lidiar con esta situación. En el Marcos capítulo 9, en el verso 17 y 18, el padre del hijo le habla al Señor y dice, Marcos 9, verso 17, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y oiga esta frase, y se va secando.
Mire lo trágico, lo terrible de lo que está aconteciendo al niño. Dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice, hermano? Y no pudieron. El versículo dice que traje a mi hijo, traje a ti mi hijo. Primer elemento que debemos de tomar muy en cuenta. Cuando buscamos a Dios, ¿sabemos a quién nos estamos acercando? Así claramente. Porque el Padre ha hecho una buena acción. Te traje a ti mi hijo. Pero ahora que está frente a Jesús, ¿sabe quién es Él? ¿Sabe quién es el que está delante de Él? ¿Conoce usted cuando usted viene a buscar a Dios y trae un problema? ¿Sabe delante de quién está? ¿O solamente tiene una idea? Porque el primer elemento para salir de una crisis es tener claridad de quién es Dios. Tener claridad y saber que no nos estamos acercando a uno más de los dioses que el mundo busca. No nos estamos acercando a alguien más que tal vez nos puede ayudar. Nos estamos acercando al único que tiene la respuesta para nuestra vida, que Él es Dios todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No solamente necesitamos, muchas personas dicen, bueno, hoy que tengo problemas y que tengo necesidades, pues voy a ir a la iglesia. Pero la iglesia no serviría si no te encuentras con el Cristo de la gloria. Ni siquiera el pastor serviría de nada si tú no crees que el Dios del pastor es el que hace el milagro, porque no es el pastor el que hace milagros. No son los líderes los que hacen los milagros. No es la iglesia, ni siquiera el nombre de la iglesia el que hace el milagro. El que hace el milagro es Dios, que está sentado en su trono y que tiene poder para sanarnos y que tiene poder para liberarnos. Seguramente el padre de este niño había oído del poder de Jesús, pero ahora que está frente a él, Señor, yo te traje este niño, pero no sé si tú quieres ayudarme, ayúdame. Aleluya. Señor, yo te traje el niño, pero ni siquiera te conozco bien. Es importante saber a quién estamos orando. Es importante saber a quién le estamos trayendo nuestra necesidad. Es importante saber a quién le estamos poniendo nuestra angustia y nuestra aflicción delante. Cuando Moisés fue llamado para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, no fue en vano o no fue fuera de orden para Moisés preguntar, Señor, ¿y en nombre de quién les digo que voy? Porque Moisés apenas estaba empezando a tener un encuentro con Dios. La zarza ardía y una voz decía, Moisés, acércate, Moisés, ven. Quita tus sandalias porque el lugar donde estás es santo. Y le revela a Dios el plan a Moisés. Y le dice, Moisés, te voy a usar para que tú puedas ir a sacar a mi pueblo. Pero en un momento de la plática, Moisés dijo, Señor, aquellos no me van a creer. Estoy hablando con una zarza. Aleluya. Estoy hablando con una zarza que está ardiendo. Yo sé que entiendo que eres Dios, pero ¿tienes nombre? Le preguntó. Aleluya, porque no sabía ni siquiera su nombre. Señor, ¿y cómo te llamas? Señor, ¿qué les digo a aquellos? ¿De quién fue el que me mandó? Y Jehová le respondió allá en Éxodo capítulo 3 y le dijo, diles que yo soy el que soy. Aleluya. Como que alguno podría haber quedado igual, ¿va?
Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Pero su nombre estaba revelando algo más que un nombre sencillo. Yo soy el que soy, está diciendo yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso, yo soy el que existo, yo soy el que no necesita presentación. Aleluya. Yo soy el que no necesita nombre para que me adoren. Yo soy el eterno, soy el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Y todo rodea, todo lo que me rodea, lo creé yo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso cuando usted y yo traemos una necesidad a Dios, tenemos que saber quién es. Que Él es poderoso, eterno, grande. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es importante saber. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, yo estoy más que seguro que más de alguno de nosotros, quizás el problema no sea con uno de nuestros hijos, pero yo estoy más que seguro que muchos de los que estamos aquí venimos con necesidad hoy. ¿Cuántos venimos con alguna necesidad? Levanten la mano los que tienen alguna necesidad. Y ahora que estamos cerca de Dios, ¿sabes a quién te estás acercando? Porque es importante saber eso. Los discípulos trataron, pero no pudieron, dando a entender que el poder es de Dios y no de los discípulos. El poder es único y exclusivo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos acercamos, debemos acercarnos sabiendo quién es Dios, sabiendo que Él es poderoso, sabiendo que Él es eterno, sabiendo que Él es la solución para nuestra vida. Así es como nuestra crisis de fe va a ir desapareciendo, sabiendo que Él es todopoderoso. Amén, hermano. Bueno, veamos otro elemento. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Marcos capítulo 9, versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Segundo elemento que es importante entender. Marcos 9, verso 21 y 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. No dice la edad, pero esto nos da a entender que ya estaba algo grandecito, por lo menos, que llevaba un buen par de años sufriendo con esto. Y dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Está hablando del espíritu. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Póngale atención a esa frase. Pero si puedes hacer algo. ¿Usted cree que Dios puede? Así como de veras o como este. ¿Puedes hacer algo? Cualquiera podría recriminar la falta de fe de este señor, la falta de fe de este padre. Pero no hemos pasado nosotros por una crisis similar. No hemos pasado nosotros por situaciones en las que decimos, ¿será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios me puede contestar? ¿Será que el Señor podrá sacarme adelante de este problema? Segundo elemento que debemos de entender es que son normales hasta cierto punto. Las crisis de fe son normales. Cada uno de nosotros puede pasar por una situación de esa. Pero lo que debemos de entender es que esas crisis, hermano, no son para destruirnos, no son para derrotarnos. Esas crisis son para que levantemos nuestra mirada al único que puede ayudar nuestra vida, que es Dios. Cuando usted y yo nos sintamos que estamos en esa crisis, no mire para abajo, mire para arriba, de donde vendrá su socorro.
David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿De dónde viene su socorro, hermano? ¿De dónde viene su socorro? Viene de Dios. Lo que quiero tratar de explicarle en este punto es que normalmente cuando estamos en crisis de fe, miramos hacia abajo o miramos a nuestro alrededor. Y si nuestra mirada se pone abajo o a nuestro alrededor, seguro que ya fallamos. Pero si levantamos nuestra mirada y ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, entonces de ahí vendrá nuestra ayuda y nuestro socorro. El pecado no es entrar en crisis de fe. El pecado es volver a ver hacia abajo. El pecado es, o el error es volver a ver hacia la tierra, donde no vamos a poder encontrar ayuda. Nuestra ayuda solo puede venir de Dios. Por eso cuando Moisés está en el Mar Rojo, cerrado el Mar Rojo, no hay escapatoria para Moisés y para el pueblo de Israel. Enfrente tienen el Mar Rojo y atrás tienen a todos los egipcios bien armados hasta los dientes, con carros, con caballos, con espadas, con lanzas, con arco y flecha. No tiene Israel, no tiene escapatoria. Pero a Moisés hasta se puso a orar en ese momento, pero le dijeron: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, tengo una vara. Pues levántala. Oiga esto, levántala. No es hacia abajo que tienes que ver, es hacia arriba que tienes que ver. No es hacia abajo que tienes que ver qué hacer, es hacia arriba que tienes que poner tu mirada. Tu socorro viene de Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hermano, si usted quiere salir de esa crisis de fe que a veces viene a su vida, deje de ver tanto hacia abajo. ¿Sabe por qué aquella mujer que estaba en el templo, que era jorobada, dice la Biblia, no podía salir de su situación? Porque usted sabe que la joroba crea una curva en su columna, y entonces eso hace que la cabeza tenga que inclinarse hacia abajo. ¿Por qué? Porque había algo aquí que la estaba estorbando. Y la Biblia dice que era un espíritu, era un demonio el que tenía a la mujer aquí. Y eso hacía que su mirada era continuamente hacia abajo. Por eso no encontraba la salida. Cuando tu mirada está hacia abajo, jamás vas a encontrar la salida. Cuando tu mirada está en las cosas de la tierra, te estás fijando tanto en los hermanos de la iglesia, en los errores de la gente, nunca vas a encontrar la salida así. Tu mirada debe de estar en Dios. Y si tu mirada se eleva de lo de la tierra y de lo de abajo hacia el Señor, de ahí vendrá tu auxilio y la misericordia de Dios para sacarnos adelante. Esta mañana quizás usted y yo deberíamos de meditar en dónde está nuestra mirada. Si nuestra mirada está arriba o nuestra mirada está abajo. Y si nuestra mirada está abajo, entonces deberíamos de entender que esa es la razón por la que no podemos salir adelante. Pero bienaventurados aquellos que pueden alzar su mirada al Cristo, de donde vendrá nuestro socorro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, hermano. Número 3. Ya dijimos entonces que para poder salir de esta crisis tenemos que saber quién es Dios, número 1. Número 2, tenemos que levantar nuestra mirada. Las luchas son normales. Todos vamos a pasar por luchas, por pruebas, por necesidades. Pero pon tu mirada en Jesús y vas a salir adelante. Número 3. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Aquí hay otro elemento importante.
Marcos 9, versos 23 y 24. ¿Lo tiene? Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Quedémonos hasta el creo ahorita. El padre del muchacho clamó y dijo, creo. Tercer elemento, actúe con fe. Cuando usted viene, por ejemplo, mire hermano, a veces le hemos dicho hermano, los hermanos que tienen alguna necesidad, véngase adelante. Cuando usted se levanta de ese asiento, tiene que venir con fe. Cuando usted da pasos hacia adelante, usted debe de venir con fe. Cuando usted se arrodilla o se postra delante del Señor, no es, ¿qué le puedo decir? No es el ponernos de rodilla o postrarnos que nos va a hacer el milagro. Es la actitud del corazón en fe la que nos va a ayudar a que Dios vea nuestro corazón. Jesús le dijo, bueno, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre dijo, ¿qué? ¿Usted cree que Dios puede ayudarle? ¿Puede decir creo? ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarle? ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarle? Un poquito de fe es lo que usted y yo necesitamos para encontrar la solución a nuestra necesidad. Pero necesitamos actuar con fe. Es interesante que en la Biblia aparecen muchos casos de necesidad y de desesperación también. El padre seguramente venía desesperado, hermano. ¿Qué hijo no se desespera? ¿Qué padre, perdón? ¿Qué padre no se desespera cuando su hijo está enfermo y no tiene usted una salida para su hijo? ¿Qué padre no se desespera en ver que el niño es mudo, pero no solamente eso, sino que está siendo atormentado por un espíritu y no tiene él manera de hacer algo, no tiene manera de solucionarlo? Seguramente el padre había ido desesperado. ¿Cuántos hemos ido alguna vez desesperados al hospital? ¿Alguna vez ha ido usted desesperado al hospital? Por supuesto que sí. ¿Qué padre no le ha pasado eso, hermano? ¿Qué padre no ha salido corriendo con uno de sus hijos o con una de sus hijas, corriendo a ver qué solución hay? Es desesperante ver a alguien que está enfermo y no poder hacer absolutamente nada. Lo interesante es que cuando Dios nos ve desesperados, Él siempre está ahí para ayudarnos y para atendernos. En la Biblia hay varios ejemplos de gente desesperada. Por ejemplo, la mujer cananea que tenía a su hija enferma, llegó a los pies de Jesús y se abrió campo. Se abrió campo entre toda la multitud. Y cuando llegó a donde Jesús, el mismo Jesús parecía que la estaba rechazando. Porque cuando la mujer cananea le dijo, Señor, mi hija está grave, está siendo atormentada, está enferma, el Señor le respondió a veces así como con palabras un poquito fuertes y le dijo, el pan no se les da a los perrillos, se le da a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer se pudo haber sentido ofendida. La mujer se pudo haber sentido mal. Pero cuando uno está desesperado, mire hermano, ¿qué importa usted? Haga a un lado el orgullo, aleluya. Haga a un lado, hermano, la estatura, haga a un lado el ego, hágalo a un lado y tírese a los pies del Señor, que el Señor, viendo su necesidad, puede hacer una obra maravillosa en su vida. Por supuesto, el Señor seguramente estaba tratando en la mujer cananea algo. Estaba tratando algo en su alma. Porque la mujer dócilmente le dijo, sí Señor, llámame como quieras.
Si para ti soy un perrillo, está bien, pero aún los perrillos, dice la Biblia, que le dijo, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. No importa, dime lo que tú quieras, solo dame migajas de tu poder, Señor. Solo dame de tu gracia y de tu misericordia, y yo sé que mi hija puede ser sana. Esa es la fe que Dios está buscando. Algunos se sienten, mire hermano, algunos se sienten ofendidos hasta solo por decirle, mire hermano, si usted no pasa, ¿por qué se queda? A veces no podemos doblegar nuestro orgullo, nuestro ego. Nuestro ego nos detiene para buscar la misericordia de Dios. Nuestro ego nos detiene para confesar con fe. Nuestro ego nos detiene para reconocer que somos necesitados. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos necesitados del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén? La Biblia dice que hubo también un ciego llamado Bartimeo. ¿Se acuerda de él? Que cuando oyó que Jesús iba por ahí, empezó a gritar. Empezó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que los discípulos y la gente que estaba ahí alrededor empezaron a callar al hombre. Digo, no grites, no digas nada, estás fastidiando al maestro. Pero él seguía gritando hasta que Jesús lo oyó y se detuvo. Mire hermano, al Señor no le ofenden tus gritos. Aleluya. Al Señor no le ofenden tus lágrimas. Al Señor no le ofende tu clamor. Hay gente que no le gusta levantar su voz porque dice, no, pero si Dios me oye. Sí, pero no le ofende a Él tus gritos. Más bien un grito desesperado indica un corazón necesitado. Y Dios no tiene problemas para ver o para oír un grito de necesidad. Solo está esperando que lo hagamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y podemos hacer que el Señor oiga nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos un elemento más. Ya vimos 3 elementos ahorita. Primero tenemos que, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que saber quién es Dios. Que Él es poderoso para poder hacer un milagro en nuestra vida. Que las luchas son normales, pero que lo que no es normal es cuando volteamos a ver hacia abajo. Nuestra mirada debe de estar arriba. Si tu mirada está hoy abajo, levántala, porque tu socorro, tu ayuda solo vendrá del cielo. De nadie más vendrá sino del cielo. Tercer elemento, actúe con fe. Creo, dijo el Padre, yo creo que tú puedes hacer algo. Y yo creo que Dios puede hacer algo por usted y por mí. Yo lo creo. Pero mire qué más. En el capítulo 9, verso 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, quiero ocupar la segunda parte de esto. Ayuda mi incredulidad. Él está confesando, creo, pero si tengo alguna duda, Señor, sácala de mí. Aumenta mi fe. Pidamos, mire hermano, yo creo que es importante que usted y yo como creyente aprendamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe cada día. Es importante que usted y yo le digamos, Señor, yo creo en ti, pero si alguna duda se quiere venir, quítala de mí y aumenta mi fe. ¿Cuántos hemos sabido o cuántos hemos sentido que cuando estamos pasando por crisis hay dardos del diablo que quieren meter duda en nuestra vida? ¿Cuántos dardos son, hermano, son sacados por el diablo? ¿Cuántos dardos son enviados por el diablo a nuestra mente y a nuestro corazón, queriendo que usted y yo caigamos en la duda, en la incredulidad, que caigamos en
en ese sentimiento de no poder creer confiadamente en Dios. Son cientos de dardos que el enemigo nos lanza, hermano. Pero en lugar de recibir los dardos del enemigo, oremos para que el Señor aumente nuestra fe. Que nuestra mente y nuestro corazón pueda creer que Dios puede aumentar ese granito de mostaza que usted y yo necesitamos como fe. Puede ser aumentada por Dios. Porque oiga esto, hermano, si usted y yo queremos tener una familia de fe, nuestra fe tiene que ir de aumento en aumento. Nuestra fe debe de ir creciendo. Pero qué extraño que el diablo logra derribar la fe de muchos que antes creían y ahora ya no creen. Que antes se sostenían firmes en la fe, pero que ahora volvieron hacia atrás. Que ahora volvieron a las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque dejamos que nuestra fe se fuera menguando. Dejamos que nuestra fe se fuera reduciendo. Dejamos que los dardos del enemigo encendieran nuestra cabeza y dejamos de creer en el Dios que hace que las cosas imposibles sean posibles. Yo no sé cómo usted vino hoy a la casa del Señor. No sé si usted está en crisis, quizás no. Si no está en crisis, bendito sea el Señor. Pero desde ya tengo que decirle que esos tiempos a veces aparecen en la vida del creyente. Son parte de la vida, son parte del camino. Nuestra fe es probada. Pero bienaventurados aquellos que en medio de la prueba levantan su mirada y reciben la ayuda y el auxilio que necesitan para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie un momento esta mañana? Aleluya. Podríamos esta mañana dejar a un lado nuestro ego, nuestro orgullo y centrarnos en esa necesidad o en ese problema que usted y yo tenemos y venir en búsqueda de aquel que puede ayudar nuestra vida, que no hay nadie más que pueda ayudarnos sino Dios. Si alguno quiere venir aquí adelante, véngase.